Este miércoles, desde las 7 de la tarde, en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, hablaremos de inmigración. Para tratar este tema contaremos, como siempre, con nuestros contertulios habituales. María José Molina, Miguel Galindo, Antonio Plata y Juan Bautista. Recuerden que pueden escuchar La Peonza en el 87.7 de la FM, en la web radiotorrepacheco.es, y también pueden ver esta tertulia en directo en el Facebook Live de esta emisora. No lo olviden, este miércoles, desde las 7 de la tarde, en La Peonza, hablaremos de inmigración. Nos escuchamos en la radio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Una semana más, bueno, una quincena más con ustedes. Para aquellos que nos escuchan habitualmente en Radio Torre Pacheco en el 87.7 de la FM, como se acaba de decir en la cuña, en internet en como dirían los ingleses, www.torrepacheco.es, y también nos pueden ver en el Facebook Live, y posteriormente, si quieren y lo desean, para aquellos que no puedan verlo en directo, estamos en YouTube, en Radio Torre Pacheco, lapeonza.es. Bueno, La Peonza, directamente nos pueden buscar y nos encuentran. Hoy vamos a hablar, como se ha dicho, y si no, pues lo decimos nosotros, de un tema que es candente por lo social y por otros motivos. Yo me voy a centrar un poco en lo social, en un fenómeno social ahora mismo que es un fenómeno universal, porque está pasando de los países menos desarrollados son como migraciones a los países más desarrollados económicamente, y es el fenómeno de la inmigración. Podríamos hablar, a lo mejor hay varios tipos, yo me voy a centrar básicamente en dos tipos: el fenómeno de la inmigración por motivos económicos, y que yo pienso que básicamente ahora mismo en Europa es el más extendido, y la inmigración por motivos políticos, porque en sus países de origen están perseguidos, hay guerras, y pues huyen para salvar su vida. Nosotros nos vamos a centrar, yo me voy a centrar en el de los motivos económicos de momento. De todas formas, para aquellos que tengan la memoria un poquito lasa, tengo que recordar que España ha pasado de ser un país que teníamos una población rural que estaba económicamente muy mal. Estamos hablando de la década de los 50 a los 70 aproximadamente, incluso más adelante, pero en esa década de los 50 a los 70, donde muchos agricultores, incluso autónomos, que entonces no existía la palabra autónomo, es decir, trabajadores liberales que no eran funcionarios, no trabajaban para empresas, pues no les quedaba otra que salir hacia otros países de la Unión Europea. Bueno, de la Unión Europea, entonces era de Europa, que estábamos separados de Europa por los Pirineos. Siempre decía, Europa empieza en los Pirineos, y era cierto en aquella época, porque culturalmente y económicamente estábamos atrasados con respecto de Europa. También es cierto que ellos venían de haber pasado una Segunda Guerra Mundial, pero tuvieron una gran inyección de dinero por parte de otros países, el famoso Plan Marshall, que a nosotros no nos afectó. Hay una película por ahí de Berlanga, que será Bienvenido Mr. Marshall, que es graciosísima de ver, pero es que era curiosa, habría que verla. Pero quiero recordar esa época. Yo tengo un familiar, tenía un familiar he tenido varios, pero muy cercano a mí y a mi mujer, que durante muchísimos años, pues él se fue en los últimos años
de los años 50, de 1950, se fue a trabajar a Francia con contrato de trabajo. Sí. Se fue con contrato de trabajo porque había otra gente, además él se fue con contrato de trabajo de encargado de una finca, y ese contrato de trabajo se lo renovaron para muchísimo tiempo. De hecho, él allí se tiró unos cuantos años trabajando en Francia, de encargado de esa finca, luego se casó, se llevó a su mujer, allí nacieron sus 2 hijas, allí estuvo viviendo 10 años, hasta que llegó un momento que había recaudado el dinero suficiente como para decir, bueno, ahora me vuelvo a España a trabajar en mi tierra, me monto él fue vendedor ambulante, y puso una pequeña tienda de comestibles, y de eso vivió mucho tiempo. En aquella época, la gente que se iba, yo recuerdo, ¿a dónde te vas? Me voy a la vendimia, me voy a la poma, le decían la gente en francés, la pera, la pomme, la pomme, y se iban a la vendimia y después se quedaban para la pera, la recogida de la pera. Y cuando terminaba se iban con contrato, con principio y fin. Yo eso lo he conocido aquí. Por eso digo... Bueno, eso sigue pasando. Hay mucha gente que sigue yendo a la vendimia a Francia. No, me pues, refiero que esa legislación, en la época de Felipe González, aquí existía. O sea, todo aquel que venía de África a trabajar venía con un contrato. Con un contrato. Sí. Legal, firmado, por 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, venía. Y se acababa y se iba. Y luego, si tenía que volver a venir, volvía a venir. Así hasta un tiempo en que ya adquiría plaza, como se decía. Sí, por época de Felipe González. Vino el señor Aznar, se lo cargó todo y se inventó la ETT, que ya sabemos lo que son. ¿Qué son? Empresas de trabajo temporal. Ya lo sé. No, es que yo iba a decir otra cosa. No vaya a ser que ahora mismo... Es que María José me lo ha preguntado con toda la maldad del mundo, claro, porque sabía que yo le iba a contestar. Claro. Son agencias de trabajo esclavistas. Claro. Vale. Ni contratos, ni san contratos, ni san papeles. Sí, pero también abundando en ese informe de datos que tú... Todavía no da ninguno, ¿eh? Los tengo aquí. Ya, pero bueno, por supuesto que lo has buscado. Pero también para situar en un contexto, en el presente, no podemos perder de vista, y a lo largo del programa lo vamos a ir desmenuzando, no podemos perder de vista, y situándonos ya en el presente, una vez que tú has hecho ese repaso histórico de dónde venimos, antes fuimos emigrantes, no se nos puede olvidar que ahora somos país receptor de inmigración. No se nos puede olvidar que España es el 10º país del mundo como destino migratorio. No se nos puede olvidar que España hoy, en el mes de junio del 2024, 25, tenía una población de 9.400.000 personas no nacidas en España y empadronadas en España. Entonces, esa es la realidad, esos son los números, ese es el entorno, ese es el contexto en el que yo particularmente voy a enfocar la participación en la inmigración, porque tiene muchas caras. Tiene un porqué. Juanba, hablaba en la apertura de la tertulia, pues bueno, de las causas de inmigración que está viviendo España. Tampoco se nos puede olvidar que España en los últimos 30 años ha sufrido el mayor cambio social de toda la historia. ¿Por qué? Porque ha pasado a ser un país receptor de inmigrantes. Tampoco se nos puede olvidar, y no es ninguna barbaridad, que España recibe en torno a cantidades parecidas de inmigración a Estados Unidos. Estados Unidos es 7 veces mayor que España. Y resulta que los volúmenes de inmigración que nosotros recibimos está equiparable a nada más y nada menos que Estados Unidos. Pero hay que ver una cosa, Antonio, hay que ver una cosa. Yo esto lo sé hace muchos años, cuando yo estaba en puestos de COE, de la Confederación de Empresarios, etcétera. Estoy hablando de la época de... Efectivamente,
Si nosotros somos puerta de África, ¿qué Claro. esperamos? ¿Qué esperamos? Pero Y de Latinoamérica, Miguel. pero lo que no se dice es que el 80% pasan los Pirineos y siguen para Europa. Eso, no sé por qué, se calla. Luego nosotros tenemos lo que necesitamos. Que no lo empleemos, ese es nuestro problema. Vamos a analizar por qué. Hay muchas cosas que analizar. Bueno, lo primero, Hay mucho que analizar. a mí que me gustaría que se tuviera en cuenta, pues es que todo esto que está pasando ahora viene de ya muy antiguo. O sea, desde que empezó la revolución industrial y empezó a cambiar el estatus de las personas y empezó a surgir una clase media potente, etcétera, pues ya los grandes ambiciosos del mundo, que siempre han sido, pero ahora más, pues empezaron a planificar cómo iba a ser el mundo para ellos enriquecerse cada vez más y tener a la gente bien controlada. Entonces, de toda esa planificación que ellos han ido haciendo, porque son, no sé de verdad si tienen asesores o ellos son sus propios asesores, pero desde luego son maquiavélicos 100%, y tienen muy buen conocimiento de la sociedad y de las personas, sobre todo para utilizarlas. Entonces, toda esta tramoya de guerras en Europa y fuera de Europa, todo bueno, pues eso, ahora unos contra unos, otros contra otros, todo bien, está al servicio de los mismos. Ahora mismo hay un 1% de seres que maneja el cotarro, y todos los demás estamos aquí opinando, a veces enfadándonos unos con otros, y mientras ellos se llenan los bolsillos y miramos a los pobres como amenaza y miramos a los ricos con envidia. Entonces, vamos a ver, si Europa y Estados Unidos han sido los promotores de las grandes desigualdades que hay en el mundo actualmente y que han provocado que la gente tenga que huir despavorida de países donde se mueren de hambre en unos casos, donde los persiguen por razones políticas en otros, entonces nosotros, que somos los responsables, tenemos pues una crisis moral. Una crisis moral, no tenemos una crisis migratoria, tenemos una crisis moral, porque nosotros tenemos que hacernos cargo de aquello que hemos provocado, ni más ni menos, y tenemos que dejar de mirar a aquellas personas que vienen en inferioridad de condiciones a las nuestras como si fueran nuestros enemigos, porque nuestros enemigos son muy inaccesibles, están muy lejos de nosotros, se ríen de todos nosotros todos los días porque viven muy bien ellos, sus hijos y todas las generaciones futuras suyas que puedan tener, mientras nosotros estamos aquí mirando cómo nos vamos destruyendo unos a otros y a quién podemos odiar más. Entonces vamos a poner los pies en la tierra y vamos a pensar que si una persona sale de un país donde se muere de hambre, donde no tiene trabajo ni posibilidades de tenerlo, o donde está amenazado políticamente, o donde hay una violencia continuada, y se va a un país más rico, aparentemente más seguro, aparentemente más solidario, aparentemente, o sí, más democrático, pues esos países, por la responsabilidad que tienen, tendrán que acogerlos, porque resulta que países como Líbano, Turquía y Jordania, que no son responsables del problema que hay ahora mismo, acogen muchísima población migrante, pero cantidades del tipo 40% de la población en Líbano, ¿vale? Entonces, cuando esos países pobres son tan solidarios con otros países en situaciones de vulnerabilidad total, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo es posible que la mayor parte de los países europeos se hayan apoderado de países de África, se hayan apoderado de todos sus recursos, y encima pretendamos que no salgan de allí huyendo pasando por nosotros? Aparte de Ese eso, es mi punto por de lo que tú has partida. dicho, son tan listos
son tan capaces de manejar, que fíjate que Tan manejan hasta maquiavélicos. nuestra propia conciencia. Naturalmente. Exactamente, Tú, eso es lo primero. que no eres responsable de lo que le está pasando, pero automáticamente te han devuelto la pelota a ti, claro. y tú estás pensando que cómo no voy yo a ayudar a esa Claro, pobre claro. persona. No, pero es que lo ha es que es una cuestión de humanidad, No, no, pero es de que- alguna es forma que te es lo devuelve. nuestra Pero es que lo ha dicho ella. responsabilidad. Lo ha dicho ella en dos palabras. Yo, como soy mucho más borde que ella, voy a traducirlo. Ella ha dicho Vamos a tener enseguida- crisis moral. Exacto. Y yo les digo que para poder tener crisis moral, primero hay que tener moral. Moral. Moralidad ¿Eh? Y eso la hemos perdido. y actitud. Vamos a tener vamos a entrar La nuestro primera- primer invitado. Que entre. El primer invitado. Sí, que es mediador de los servicios sociales de Torre Pacheco, Brahim Rubí, y lo vamos a tener en el aire, y así vamos a poder hacerle las preguntas que consideremos oportunas. Ya parece que estamos. Brahim, Buenas, buenas, ¿cómo estamos? bien. Muy bien. Bueno, oye, ¿podrías contarnos un poquito cuál es tu misión en como mediador de los servicios sociales de Torre Pacheco? Muy brevemente, y ya entramos en materia. Sí, yo formo parte de los mediadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco desde noviembre del 99. Hacemos intervenciones socioeducativas a nivel de centros educativos del municipio de Torre Pacheco desde entonces. Empezamos a trabajar en el Colegio de Garre Alpania de Valsicas y el Hernán Arrieta de Roldán y el Instituto de Nueva Creación en su momento, en el año 2000, que ahora se llama Instituto Sabina Mora. Sí. Nuestra intervención pues se basa en intervención con el profesorado, con el alumnado y con las familias de estos alumnos, Muy bien. de forma breve. Brahim, encantada que te conozco personalmente. Hemos trabajado en el Instituto Luis Manzanares cuando Sí. has estado ahí de mediador. Me alegra oírte. Me alegro de escucharte. Pues entonces, Brahim, soy Miguel Galindo, estoy escuchándote. Yo he tenido mediadores cuando tenía juez de paz, yo tenía mediadores en el juez de paz. Y los mediadores, la verdad, es que hacéis una labor impresionante. Si tú estás, he calculado aquí 26 años de mediador, estás al principio de la, vamos a llamar, inflación de la inmigración de Torre Pacheco. Estoy hablando de África hacia acá, porque antes la inmigración nuestra era interna, venían de Jaén, venían Los manchegos, los los manchegos, interior. los gitanos que les decíamos que del sur. Entonces tú prácticamente has vivido toda desde 26 años ya son. ¿Tú ves alguna diferencia entre el principio y ahora? ¿Para mejor Sí, o para peor? el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha sido pionero en ese tema, Sí, porque claro. estamos hablando del inicio, digamos, del asentamiento Justo, de la inmigración en Torre claro. Pacheco y de familias inmigrantes que vienen del extranjero, Sí. tanto en Marruecos como Ecuador, Bolivia. Y el inicio ha sido, ya te digo, en noviembre del 99, con 3 mediadores, uno que trabajaba en centros educativos y 2 que llevaban el tema de vivienda. Sí. Llegamos en Torre Pacheco a tener 5 mediadores de intervención socioeducativa. ¿Cuántos sois ahora? Ahora somos 2. Dábamos cobertura a todos los centros. Cuando iniciamos el proyecto, para daros un dato para poder comparar, en el Garre Alpáñez, el Colegio Garre Alpáñez, había 38 37 alumnos inmigrantes, mayoritariamente marroquíes. Hoy en día, más del 50% son alumnos inmigrantes o de origen inmigrante, mayoritariamente marroquíes. Muy bien. Sí. Los problemas que había en su momento, con 38, Sí. ya no los tenemos, pero tenemos otros problemas generados de la presencia del alumnado de origen inmigrante, de índole cultural, de choques culturales, otra tipología de problemas. Claro. Hombre, Al principio el profesorado no sabía cómo atender a esos alumnos, Son pero 26 a lo largo de la historia se han ido desarrollando estrategias para atenderlos. Nuestro profesorado ha sido formado también para atenderlos mejor, pero ya te digo, sobre la marcha van apareciendo otros tipos de problemas. Claro. hombre, Claro, porque es ya la tercera generación
que ya son españoles, Que ya son españoles. no hay problemas de desconocimiento de la lengua, aunque sigue habiendo la mayor parte de, bueno, no sé, corrígeme tú, las madres, por muchos años que lleven aquí, siguen sin hablar muy bien el español, ¿sí o no? Un porcentaje. Sí, alto. hay un porcentaje importante de las nuevas incorporaciones o las nuevas reagrupaciones familiares que sí que siguen con esa dificultad, pero hay un porcentaje también muy importante de madres que han nacido aquí, han estudiado en los centros educativos del municipio, algunas están ejerciendo como maestras, otros están trabajando en el campo. Ha evolucionado el tema con la incorporación de estas mujeres al campo laboral. Esa dificultad que tenían al principio, las que se incorporaban nuevas, actualmente no la tenemos, digamos, muy presente. Sí. Son la mayoría que tienen esa dificultad son las familias que vienen nuevas por el sistema de reagrupación familiar, pero las que están asentadas aquí, en un porcentaje alto, sí hablan un poco el español. Bueno, pues, ¿te apetece yo creo- contarnos por qué viniste tú o por qué vinieron y vienen en la mayor parte de las personas de Marruecos? ¿O de otras nacionalidades que tú quieras decirnos? ¿O que cuáles no. son los principales motivos de la migración que recibimos? Si tú quieres. Si os hablo de la experiencia propia de la zona de donde vienen la mayoría de nuestros alumnos y nuestras familias inmigrantes de origen marroquí, hay un tema fundamental que pasó en los años 90 en la zona oriental, cercana a la frontera con Argelia, que había ahí una mina de carbón que era la primera a nivel de África que cerró. También pasó después del 94 el cierre de fronteras entre Argelia y Marruecos, y esa zona es una zona fronteriza, no había estructuras, digamos, para la ganadería, ni para la agricultura, ni donde la gente pueda trabajar. Entonces, ha sido uno de los motivos principales de la inmigración marroquí de esta zona. Porque nosotros en los centros educativos del municipio, la mayoría de nuestras familias vienen de la zona de Taurit, Usta, Gerada, la parte oriental. Sí. Antes del 94 no había inmigración en esa zona, pero justo después del 94, eso es un estudio que se hizo en su momento, en el 96 creo, lo hizo Columbares. Y esos dos motivos han sido que empujaron a la gente a salir. Claro. Hoy en día, pues las cosas han ido cambiando, el mundo también ha ido cambiando. La gente que vinieron en los años 90 se dieron cuenta, como todos los inmigrantes, que no pueden volver a sus países, han traído a sus familias aquí y tenemos nueva realidad. Sí. Claro, los hijos ya no quieren volver. No, a mí me gustaría ¿No? hablar. Es ese el Claro, motivo, ¿no? mi hija nació, mi primera hija nació en 2006. Ha ido a Marruecos los veranos, a lo mejor 20 días cada verano. Su vida es aquí. Claro. Sus amigos. Ella conoce a Marruecos de visitas de las vacaciones. Claro. Pero su vida está hecha aquí. Está estudiando en la facultad aquí en Murcia. Sus amigas son de aquí, sus amigos son de aquí. Conoce más cosas de aquí que de allí. La mayor parte de los alumnos que yo conocí recién llegados aquí, los primeros que llegaron, pues muchos de ellos están ya trabajando como médicos, como enfermeras, como economistas, en asesorías, en fin, en el campo, en Amazon, en muchos lugares, y están totalmente asentados. Entonces, esto es así. Dinos algo más, a ver, Antonio. Hola, buenas. Soy Antonio Plata. Quería hacerte una pregunta previa a una reflexión. A mí me preocupa el fenómeno de la inmigración a nivel nacional, pero también, como no puede ser de otra manera, la inmigración en el territorio en el que estamos,
en Torre Pacheco. Entonces yo quería preguntarte cuál es tu apreciación, cuál es tu valoración sobre el fenómeno de la integración social de aquellas personas que han decidido libremente venir a España a tener una vida mejor, y particularmente a Torre Pacheco. ¿Qué valoración le das tú a ese fenómeno de la integración social de ese colectivo que tú bien conoces en la sociedad torrepachequera? Sí, la integración de la inmigración en el municipio de Torre Pacheco, hablo a nivel local porque es el día a día de mi trabajo. Es un proceso que ha pasado por varias etapas. La etapa donde se recibía aquí a hombres solos, que trabajaban en el campo, que malvivían, vivían en chabolas, estoy hablando del 99, 2000, 2001, 2002. A partir de esas fechas es cuando empezamos nosotros realmente a ver en Torre Pacheco mujeres migrantes de origen marroquí con su vestimenta, compartiendo espacios en los colegios, en los centros de salud, en servicios sociales, en el ayuntamiento, en la calle, en el mercadillo semanal. Mi sensación en su momento, que la incorporación de la mujer a la sociedad pachequera ha sido un mecanismo tranquilizador para la sociedad, porque han visto que estas personas que venían solos, desconocidos, desconocen el idioma, la sociedad pachequera la desconoce totalmente, no hay espacios de encuentro, con quien no se puede establecer una comunicación. Con la incorporación de la mujer a la sociedad, los niños en los colegios, se empieza a compartir espacios. Yo creo que allí habíamos pasado una página. Ahora bien, el proceso, cada día hay obstáculos y tenemos que ir trabajando para eliminar esos obstáculos o suavizarlos o trabajar para que estas personas sigan integrándose de forma coherente con la sociedad pachequera. La sociedad pachequera en su momento también ha reconocido un cambio. Los pachequeros que había en su momento del 99, 98, 2000, los que tenemos actualmente tienen mayor conocimiento de esta gente porque han compartido con ellos en el colegio, en el centro de salud, en el mercadillo, han comprado de sus tiendas. Ese proceso va lento, sí, pero va en buen camino, siempre que se pongan mecanismos para atender las dificultades que genera la presencia de la inmigración en nuestro municipio. Por eso decía al principio, al Ayuntamiento de Torre Pacheco ha sido los proyectos de mediación. Bien. Sí, Brahim, te va a hablar Miguel. Sí, a raíz de esto, precisamente, a raíz de esto, y no es para ocultarlo, porque es la verdad, o sea, hay una impresión general totalmente equívoca, y es que Murcia, y más concretamente Torre Pacheco, es la meca de la inmigración marroquí. Y no es así. O sea, desde que existen los registros consolidados de la seguridad social, el ranking, en un principio eran rumanos, lo ostentan los marroquíes, que a primero de año cotizan 343.168 afiliados, o sea, 25.000 más que el año anterior, que ya son afiliados. La tercera parte lo hacen en el sector de la agricultura, ganadería y pesca, si bien que con las peores retribuciones económicas. Pero he aquí la sorpresa: distribución de toda esta mano de obra en España. El 27% Cataluña, primer lugar. El 20% Andalucía, segundo lugar. 11% Valencia. En Murcia no llega al 10%. Luego, nuestra impresión, la impresión que se cuenta, que se dice, que se habla en la calle, es total y absolutamente falsa con los datos en las manos. Bueno, pero de ese 9% de Murcia, es verdad que nosotros tenemos una población... Hombre, naturalmente. ¿Con cuántas, Brahim, sabes Somos tú cuántas uniprovincial. nacionalidades Sí.
¿Manejáis vosotros ese dato de cuántas nacionalidades hay actualmente en Torre Pacheco? Lo tengo yo. ¿Lo tienes tú, Juan Bautista? Tenemos 96, Sí. según los últimos datos del Sí. Ayuntamiento de Torre Pacheco, hay 96 nacionalidades diferentes entre países de la Unión Europea y no comunitarios, quedando el mapa del municipio como sigue. Hay 28.780 habitantes que son españoles, extranjeros de la Unión Europea hay 977 y extranjeros no comunitarios hay 11.927 habitantes. Casi un 30% de la población de Torre Pacheco es extranjera. Ahora, quiero que quede un dato fijo para que la gente lo piense. Suponen el 18, estoy hablando de todo en general y la media en particular, suponen el 18%, 18 y pico, de aportación a la seguridad social y fondo de pensiones, lo que cotizan esta población. Mucho cuidado. Cuando empiecen a echarle la culpa, como la extrema, empieza a echarle la culpa de que toda la culpa la tienen los extranjeros, que sepan que el 20% de nuestros gastos sociales lo están aportando ellos. A ver si a alguien se le queda No, en la si ellos cabeza. lo saben. Lo que pasa es que su discurso tiene que ser ese, Claro. porque es con el que ellos han entrado y con el que se venden. Ellos lo pero saben, pero los que lo votan se pero ve que no lo ellos saben. saben perfectamente que si la población Pero de toda- inmigrante extranjera que tenemos aquí trabajando se fueran, de repente se hundía toda la economía murciana. De hecho, esto viene a colación con el problema del cierre del trasvase. Si eso es se la cierra el lógica. trasvase, si alguna vez se cierra el trasvase, probablemente toda la población esta que nosotros estamos viendo Tienen aquí que pasar a otras comunidades o cruzar los se van de Pirineos. aquí. Se van de aquí y esto se notaba económicamente, se nota en el pueblo porque, como bien ha dicho Brahim, yo voy a comprar a sus tiendas, yo voy a sus fruterías, voy a comprar pan del que hacen ellos porque me gusta. Es decir, yo soy una de las personas que, digamos, interactúo con ellos en ese sentido, económicamente. Si es que es normal, es que vivimos juntos. Bueno, Talleres, todo. Es que yo creo que cuando analizamos la realidad de nuestro municipio tenemos que ser realistas. Nosotros que estamos con los pies en la calle sabemos lo que hay. El campo murciano requiere una mano de obra que estamos cubriendo ahora con la mano de obra barata de los inmigrantes, pero tenemos que tener una visión más amplia. En nuestros centros educativos hoy en día tenemos clases íntegras de alumnos inmigrantes sí. de 3 años. La baja natalidad que está sufriendo la población española, los que sacan los números para la seguridad social lo saben perfectamente, porque los números no engañan, son matemáticas. sí. Necesitamos más mano de obra. Y recambio Hoy en día generacional. coges cualquier centro educativo del municipio y vas a encontrar que el porcentaje del alumnado en la etapa infantil de origen inmigrante es muy alto. Claro, pero si es muy que es alto. lógico, en el primer trimestre de este año la natalidad en Murcia, en la región, ha descendido un 3,4%. Por eso es muy importante saber Eso es qué es lo que está en vital. juego, porque esos alumnos que empiezan en 2 años, en 3 años, 4 años, estos alumnos son el futuro y el presente de nuestro municipio y tenemos que gestionar el discurso tanto político como de nuestros políticos para que sepan qué es lo que hay en juego. Lo que está en juego es la convivencia pacífica Eso es. dentro del municipio y Exacto. tenemos que ser responsables a la hora de analizar. Exacto. Claro, Brahim, tenemos que dar paso a otro. tengo que dar paso a otro invitado. Claro. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido muy esclarecedora. La pena es que vamos limitados por el tiempo, porque podíamos haber dedicado bastante más tiempo. Muchísimas gracias, Brahim. A vosotros. Gracias. Un abrazo. Adiós. Venga, Un placer, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues, Faltan Bueno, recursos, eh, como siempre. También. yo una Yacuba, cosa- Me ha par- Perdón, es que me parece que tenemos... ¿Yacuba? Sí, pero bueno, mientras entra, me apetecía darle importancia a esto último que ha dicho Brahim, que es la paz, la convivencia en paz. La paz social. En eso se ha insistido mucho desde los centros educativos desde el principio, porque hemos visto
cómo hemos realizado trabajos de convivencia que han dado muy buenos frutos, que han sido maravillosos, y hemos visto a los niños, vamos, y a los adolescentes bien. Cuando eso se olvida y cuando eso se deja sin recursos suficientes, sin tiempo de dedicación suficiente, entonces ya cada uno va por libre y bueno, y sobre todo porque además tenemos diferencias culturales importantes, y especialmente además la religión, que es un gran condicionante, eso no lo olvidemos. Entonces, pues... Yo el otro día hablé con Alfonso Hernández, el presidente de la FREN, que es muy amigo mío de cuando fue, y me dijo, dice, estamos agobiados con la falta de soldadores, forjadores, metalúrgicos, albañiles, mecánicos, carpinteros. Dice, estamos agobiados. Exacto. En Yecla los del Formemos. mueble están formando y pagando por formar. Exacto. Claro. Y solamente hay ya un 46% de empleos españoles. Así es como Claro. se Eso es funcionaba muy aquí fuerte, antes. ¿eh? Se colocaba Claro. la gente, sí, Eso es muy fuerte. se le formaba en las empresas mientras trabajaban, y Eso además es muy fuerte. se les ponía un salario. Perdón, voy solamente. Yacuba, ¿está al teléfono? Sí. Hola. Hola. Perdona, si no lo pronuncio bien, me puedes corregir. El nombre es Yacuba Dabré. Sí. Vale, muchas gracias, encantado de poder saludarte. Bueno, yo soy Juan Bautista Sánchez, soy el conductor de este programa por imposición por el dedo, pero vamos, la idea es que todos intervenimos y queríamos, a ver, yo no sé si vosotros tendréis alguna pregunta, pero yo voy a comenzar. Tengo entendido que desde Burkina Faso, ¿es posible? Bien. También es cierto que de unos años para acá el conjunto de la población africana, que es más de la zona la zona central de Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil o Congo. Côte d'Ivoire, en fin, como Congo, Senegal. sí, Congo, Nigeria, está viniendo, incluso probablemente vengan hasta de Sudán, donde hay, bueno, de Senegal también han venido bastantes. Bueno, a ver qué Vale, dice. bueno, y bueno, supongo yo que queríamos preguntarte que cuál es tu misión aquí como mediador de CEPAIN, porque CEPAIN es una bueno, es, Su experiencia personal, si exactamente, quiere también compartirla. como ¿no? es integradora. Yo vivo al lado de CEPAIN y veo que lo que buscan es la integración y la social. Explícanos un poco tu trabajo en CEPAIN, si puede ser posible. Bueno, encantado de hablar con vosotros de este tema. Yo soy técnico de acogida mediador en la Fundación CEPAIN, ¿vale? Donde acogemos a la migración que está entrando por el Mediterráneo, y trabajamos en la integración social y asesoramos de hacer antes de que cada uno se desplace de destinación final. El Se sonido, oye, el sonido es malo. Yacuba, tono, mira, vamos a de cortar voz. y vamos a tratar de volver a llamar a ver si el sonido es mejor, ¿sabes? Es que no se te escucha muy bien, Vale. ¿vale? Va a probar mi compañero a contactar otra vez contigo. Ven. Mientras nosotros mantenemos... El tono de voz que... Sí, Sí, bueno, yo quería comentar que también, y al hilo de lo que he dicho al principio, en 1936 y en 1937 Hitler estaba dando discursos muy parecidos a los que estamos oyendo hoy en día con respecto a la migración. Y mirad cómo terminó todo. Y fijaos la situación en la que estamos actualmente. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Y luego, pues, que no nos olvidemos, de verdad, que todas esas personas que vienen en cayucos y que nos incomoda tanto ver esas llegadas masivas y esas llegadas a puerto y
y esas acogidas y a ver cómo nos lo repartimos y para ti, no, para mí no, para ti y tal, pues que nos acordemos que hay, como he dicho antes, países que los han masacrado, no solo esquilmado en cuanto a sus recursos. Hablo del Congo, por ejemplo, y hablo de Burkina Faso, precisamente. Entonces, el Congo sigue siendo masacrado actualmente, por poner un caso. Y en Burkina Faso está pasando algo muy curioso, no sé si me estará oyendo Dabré, pero bueno, cuando vuelva a intervenir, pues si me está escuchando, pues me gustaría que hablara, si puede en algún momento, de lo que está sucediendo ahora mismo en Burkina Faso, porque el actual presidente, Ibrahim Traoré, creo que se llama, entró por golpe de Estado. Creo que está desde 2023 y bueno, pues eso, dio un golpe de Estado militar, se erigió en presidente, pero después lo han afianzado en el cargo y todo porque parece ser que ese golpe de Estado lo dio, en teoría yo no lo entiendo, no lo sé, me gustaría que Ibrahim nos aclarara algo, pero quiere asegurarse que Francia no va a volver a poner ningún títere para seguir esquilmando sus recursos, los recursos del país. Entonces empezó con una fábrica de tomate, siguió con una fábrica de oro, con una mina, explotando la... A ver, sí, no, es que está María José. Yacuba, ¿no oye ahora? Sí. Sí, ahora. Bueno, ¿Me has oído algo de la intervención? No. Vale, bueno, pues entonces habla tú y luego ya volvemos a retomar el tema. Sí, lo digo por no centrarnos única y exclusivamente en Burkina Faso y los habitantes. Es que es un ejemplo, ¿eh? Sí me puedo centrar porque es un ejemplo. Voy a volver sobre ello. Pero la mediación ahora mismo, yo sí que probablemente a ver es posible. Dice él, ¿no? Sí, yo pregunto y tú ya me contestas. ¿Es posible que gran parte de esta población de africanos de la zona del centro de África hayan pasado, son de los que han estado en los CETI y después lo han traído a la península y lo han dejado sueltos para que se busquen la vida? ¿Es posible que sea así? Sí. Sí. Todos han pasado por CETI, Canarias, han llegado en la península. Eso te digo yo que sí. Han pasado por Canarias antes de llegar a la península. Sí, claro. Muchos de ellos sí, pero otros... Incluso de Cartagena, directa. Sí, no, de hecho... Vamos a darle la palabra y que él hable con lo que haya preparado. Exactamente. Escúchame, habla tú porque nosotros poco tenemos que... íbamos a hablar... bueno, te comento. Habla que sobre tu experiencia. Sobre tu experiencia en CEPAIN. Bueno, experiencia hace de unos cuantos años trabajando en este país con los inmigrantes. Yo diría que el 90% han pasado por la isla, quieren llegar aquí en la península. Y nosotros lo recibimos derivado por el Ministerio de Interior y trabajamos en integración durante un tiempo temporal, antes de que cada uno elige donde quiere ir, destinación, se la acompañamos. Como decías tú al principio, la gran parte de esta inmigración son África subsahariana. ¿Okay? La parte del oeste, sobre todo, entrando por la parte central, y luego entrando por la parte norte de África. Bien, ¿y cuáles son los principales motivos de los inmigrantes de tu zona
y de otros países que migren por motivos similares, ¿cuáles son los principales motivos? ¿O son distintos los de los burkinabeses, ¿no? Burkinabeses que los de otros países africanos? Bueno, de Marruecos ya hemos visto que son motivos económicos fundamentalmente, de una zona de Marruecos muy pobre. ¿Y en tu caso, en vuestro caso? Yo creo que los motivos principales son los mismos. Son motivos de falta de trabajo, de lo cual lleva a falta económica. Y esto hace que la juventud no puede estar siempre sentada mirando sin intentar buscar un cambio o una mejora en su vida futura. Entonces, el objetivo es salir, buscarse la vida trabajando, haciendo una formación en todo esto para poder trabajar y sacarse su familia adelante y su país también futuro. Ese es el principal motivo. ¿En qué año llegaste tú aquí? Yo llegué en España en 2008. ¿2007? 2008. 2008. No, en julio de 2008, sí. Ajá. ¿Y la situación ha cambiado en tu país recientemente? Después del golpe de Estado de Ibrahim Traoré, que era de lo que yo estaba hablando, parece ser que él se ha propuesto una soberanía económica y una independencia económica total del país, de una soberanía militar y una soberanía monetaria y económica. Entonces, empezó, creo que con una fábrica de tomate, ¿no? Y siguió con una fábrica de oro. Parece ser que ya ha puesto a buen recaudo los primeros 44 lingotes de oro. Y parece ser que con los recursos de procesamiento de los recursos mineros, en 2024 hizo una primera planta de procesamiento de recursos mineros, porque se están desarrollando allí una minería de residuos, que es la principal fuente de empleo y de expulsión también de los yihadistas que se han aprovechado de vuestra minería para conseguir dinero para sus actos terroristas, ¿no? Entonces, ahora mismo parece ser que el 40% de vuestros recursos económicos son propiedad del Estado y el 60% es de una empresa, Golden Hand y de Sudáfrica, ¿vale? Que parece ser que están apoyando. Entonces, ¿tú has notado que haya cambiado, que haya ahora más empleo en el país, que haya una sensación como de que, no sé, de mayor seguridad o no? Eso sí, de verdad, la población burkinabé está muy contenta con el trabajo que está ejerciendo el presidente, ¿vale? Porque la creación de algunas empresas y el desarrollo del país mismo sobre muchos factores que pueden aportar trabajo y ayudar a la juventud, me está luchando en todo ese punto. Empresas de hospitales, entregando hospitales, empresas de tomate, como dice tú. Sí. Y todo eso da mucho ánimo y mucho apoyo de la población hacia él. Claro, es verdad que solo llevará unos 2 años de momento a hacer todas esas cosas. Todo esto, la persona ve un futuro que decide que sigue así, ayudará a la juventud a creer en el país y intentar no salir tanto. Claro, a quedarse en su país, que es lo que quiere en realidad todo el mundo. Exactamente. Los hechos ya que estamos viendo da una confianza de un futuro cercano de que algo se va a instalar muy grande, desarrollar por el país. Ya se está viendo, sí. Es que, en mi opinión, la única manera de parar estas migraciones, vamos a ver, que a mí me parece, como he dicho al principio, no sé si nos has escuchado, que si
los países responsables del empobrecimiento de otros países tienen que hacerse cargo de las consecuencias de lo que han hecho. Pero eso no es así, en realidad. Entonces, como eso no es así, la única solución pasa por que podáis ser capaces, que todos podamos ser capaces de quedarnos en nuestra tierra gracias a que nadie interviene en ella ni nos roba, ni nos quita nuestros recursos y hace que tengamos que huir porque si no nos morimos de hambre o de tal. Entonces, eso es lo que yo veo. Lo que pasa es que ahora mismo en algunos países que han intentado hacer eso, pues ha habido intervenciones por parte de los países que siempre los han sometido y ese es el peligro principal, porque como decíamos en un principio hay intereses económicos terribles y muy inhumanos. Entonces... Sí. Así es. La población no sale matándose al Mediterráneo por gusto. ¿No? Por gusto. Claro. Yo diría que un porcentaje elevado está ahora mismo debajo del Mediterráneo. Sí. Y eso no es un gusto, no es una alegría, no, es una grandísima tristeza que la juventud de 19 hasta 25 o 30 máximo están quedando debajo del mar. Y todo esto no participa no es porque quieren salir solamente. El motivo, como hemos dicho al principio, es la falta de trabajo que lleva a la falta económica de la juventud y no saben cómo hacer. Sí. Y eso, la gran culpa también, todo eso que hace que no hay trabajo, es de lo que han estado expoliando o quitando lo que les corresponde a los países. Exacto. Sin dejarlo desarrollar por sí mismo por lo que tienen o sin aportarlo algo de ayuda para que esta juventud tenga algo que hacer. Eso es. Para que las personas de un país puedan vivir en su país. Si nos veamos, Burkina Faso es el cuarto país de África que produce oro. Sí. África es bastante grande para estar en la cuarta posición. Mali es el tercero. Claro. África es bastante grande para estar en cuarta posición o en tercera posición. Pero imagínate, Mali y Burkina están considerados como los países más pobres de África. Un país siendo cuarta posición de oro. Estamos hablando de oro puro. Claro. No tiene sentido de entender, la verdad. Te preguntas saber por qué pasa con tanta cantidad de oro que están llamando a ese país como un país pobre. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque está en manos de unos pocos. Ahí está. Entonces, la población mismo ha vivido durante años después de la población hasta el día de hoy un sufrimiento, dolor interno dentro y al final se arreglan futuro. Sí, evidentemente. Se arreglan futuro, porque hay gente dictadores que han estado en el país durante más de 27 años y han seguido viviendo en la pobreza durante el día de hoy. Así es. Y este hombre que está intentando luchar de una forma diferente, Sí. a lo que está llamando como militar, trabajando diferente a los que han estado gobernando en la forma democrática durante 27 años. Sí. Sí. Claro, es que O sea, la estrategia ha sido que los países colonizadores lo que han hecho ha sido poner a sus propios títeres para manejarlos y seguir enriqueciéndose y empobreciendo el país. Y este hombre está haciendo otra cosa. Otra cosa diferente totalmente. Es, El mundo en sí, africano, tal como internacional, están viendo cosas que no tienen nada que ver con lo que no han estado como de forma democrática, no han tenido ni un 1%. pues yo lo que deseo es que ese modelo se extienda a todos los países de África y África para los africanos. Exactamente, es tenía que ser. Por supuesto, por Sí. supuesto. ¿Quieres decirnos alguna cosa sobre tu vivencia aquí? Sobre mí. Sí, si quieres añadir alguna cosa. No, bueno, lo que solo quiero para
puedo añadir solamente que es una esperanza que tenemos todos para los cambios, el gran cambio que esta gran decisión que está viendo África, está empezando a África a ver, ojalá que siga así y que por lo menos puede estar instalado y desarrollado para por lo menos ver que se puede reducir la falta de matanza en el Mediterráneo. Ah, sí, claro. Yo trabajo en este trabajo de inmigración y veo muchas cosas de mi compañero africano, lo que está pasando, porque lo he vivido en África misma, lo he vivido, y luego estoy aquí en Europa. O sea, las dos cosas de Europa y de mí también lo conozco bien, sé cómo funciona esto. Entonces yo quiero añadir que salga bien así y que todo vaya bien, que se salga bien para que la población, la juventud, sobre todo, puedan cuidarse y trabajar. Eso deseamos. Pues sí. Yacuba, eso deseamos. Muchísimas gracias por tu intervención. Es que el sonido no ha sido todo lo bueno, no sé si es problema del teléfono o de lo que sea, pero lo que es la parte esencial la hemos entendido perfectamente. Deseamos que vaya todo bien en tu país y que como estéis tú has bien dicho, acogidos. Y en todos los países de alrededor. Yo sí que es cierto que he notado que los subsaharianos se integran enseguida, rapidísimamente. Enseguida. Es decir, ellos enseguida que llegan aquí, sea por el afán de libertad, porque encuentran trabajo, por lo que sea, son de los primeros que se integran, incluso aprenden el idioma mucho antes que otros. Es una maravilla. Muchísimas gracias por tu intervención. Nosotros tenemos que dejarlo aquí y ya te digo. Quizás el año próximo, en la temporada próxima de radio que tengamos, pues quizás puedas venir presencialmente. Exactamente, y que se oiga mejor. Que sería lo deseable. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Pues cerramos uno cada uno. Exactamente. Pues yo sigo diciendo que lo veo perfecto, que esta gente trabaje en sus países, pero sigo diciendo que hoy día en la situación de España, si no vienen tendríamos que llamarlos. Sí. Fíjate bien lo que te digo. Último informe, 22 de mayo, publicado en La Verdad, del BBVA. Los números son escalofriantes. En concreto, desde el 2021 al 24, los inmigrantes cubrieron el 54% de los 41.300 empleos creados en la comunidad. 47% en España, Este comportamiento supone un cambio respecto al observado antes de la pandemia, cuando el aumento del empleo era mayor y la mano de obra de nacionalidad española cubría el 92% de los empleos. Esto a mí se me ponen los pelos de punta. Ahora, lo está diciendo el BBVA. Ahora me paso a cómo reaccionamos nuestros políticos. Y corto. El PP sigue funcionando como cuando el agua. Se contradice a sí mismo. Da el sí para la iniciación de los trámites, para la regularización para que cubran todos estos puestos de trabajo, y luego resulta que vota no a la misma regularización. Oiga ustedes, y a los que votan a estos señores nos están tomando el pelo de mala manera y nosotros seguimos apoyándolos. Se contradicen, dicen una cosa y votan lo contrario, votan sí y no a la misma cosa, y nosotros aquí de fiesta en fiesta. Mira, yo no lo entiendo y no quiero seguir. Otro. Bueno, escúchame, la misma gente que necesita para trabajar en su campo mano de obra extranjera porque no encuentran mano de obra, que por cierto, no sé si habréis visto los datos del paro de este mes de mayo, que ha bajado el paro por debajo de los 2,5 millones de personas, por primera vez en muchísimos años. Es decir, estamos llamando mano de obra de fuera
para luego criminalizarlo una vez que los tenemos aquí, te están sacando las castañas del fuego. Claro. Venga ya, hombre, claro. Venga ya, hombre. Claro. Y hay gente que tiene las orejeras delante en la cabeza y solamente ven en lo que ellos le dicen. ¿Qué política estamos haciendo con los MENA? En lugar de formarlos y colocarlos para que trabajen para nosotros, los echamos a la calle para que delincan. Y entonces decir, son unos delincuentes. Claro. Eso es lo que hablaba de Hitler. Y eso es lo que está pasando aquí en España. Y estamos votando a ese partido. De todas maneras, como el tiempo es el que a mí, para acabar, me vienen a la cabeza muchísimas ideas. Pues solamente un par de ellas, pero es que son todas, las considero muy importantes. Vamos a ver, Miguel comenta la incoherencia, las contradicciones de los políticos hoy, y además pone nombres concretos. Claro, yo apelo a un término francés, que es laissez-faire, o sea, dejar hacer. Esa política de dejar hacer es algo que en España, en los últimos 30 años, todos los partidos, todos los gobiernos de un signo y del contrario se han regido. Para mí no me vale, porque desde mi análisis, el Partido Socialista y el Partido Popular llevan 30 años dando bandazos y no querer hacer una política de Estado de inmigración. Sí, ¿vale? La del entonces, perro del hortelano. Esa es una reflexión que yo hago extensiva a toda la clase política. Y es una apelación que yo hago a toda esa clase política para que de una vez haya una política de Estado que regule la inmigración, para que no tengamos que estar pasándonos la pelota del uno al otro. Otra cosa que a mí también me parece muy importante es que si efectivamente tenemos que asumir y dar por hecho de que a la inmigración hoy España la necesita, porque España hoy crece gracias a la inmigración, si no existiera la tendríamos que inventar. También me preocupa que no se haga una labor de pedagogía, de enseñanza, y resulta que en el año 2024, en junio del 2024, en una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, todos los entrevistados, hasta un 66%, dicen, un 66% es más de un 50%, obviamente, dicen y sostienen que hay un problema, un conflicto muy grande entre españoles y entre inmigrantes. Y con posterioridad, con fecha 1 de enero, Metroscopia hace otro estudio y resulta que dice que el 58% de la población española, 58%, piensa que tenemos demasiado inmigrantes y que la política tendría que ser restrictiva. Entonces mi análisis es, si hace un momento yo digo que España necesita la inmigración, ¿cómo es posible que no se nos enseñe que los necesitamos? Y entonces esos datos que yo hago, yo traslado tanto del Instituto Nacional de Estadística como de Metroscopia, en el que condenamos, perseguimos la inmigración, pues yo como ciudadano español ya me veo sometido a una contradicción. No, la población española en ese 58% que los necesitamos es ignorante. Y por otro lado decimos que son muchos. Queremos que trabajen, pero luego no queremos verlos. No queremos verlos. Resulta incómodo ver a los pobres. Siempre ha sido muy incómodo ver a los pobres. Claro. Entonces, pues tendremos que empezar. Tú date cuenta que en Arabia Saudí contratan a los pakistaníes, pero los esconden en pisos hacinados por los que les cobran un alquiler abusivo y les pagan unos salarios horrorosamente bajos. Entonces, todavía los hay peores, eso también te lo digo. Pero tú has puesto el punto sobre las IES en el tema además económico, social, y yo lo vuelvo a poner en el punto de vista de humanidad. Estamos hablando de personas. Depende de la personas. Cuenta corriente. Y no hemos hablado del tipo de migrantes, porque claro, no hemos hablado de refugiados que necesitan asilo político,
protección, en muchos casos, de los que vienen por guerras, de los que vienen, en fin, por muchos motivos, porque hay una cantidad de denominaciones. Mira, variadísimas. Entonces, te viene un ucraniano humanidad, por favor, que está invadido y lo miras de una forma diferente Sí. si te viene un sirio. Sí, sobre todo El- porque el uno es color de la blanco, piel- el otro es negro. el color de la otro- piel es determinante. Sí, También. somos así. Y el número de cuenta Somos así corriente. porque Sí. no nos han educado. Que te venga un en árabe de los en- Emiratos. En la Es que en ese, no es, humanidad, ese es turista. en ser personas ¿Eh? unos con otros. Y verás cómo no hay... No sé si estáis oyendo ti, 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 Vale. la musiquita. Bueno, pues nada. Creo que tenemos que terminar. Sí. Para mí ha sido... Va muy delicado. No. Sí, es que es muy sutil. No, dice que nos dicen desde el control que mientras que no se ponga eso rojo, que podemos seguir. No, eso está rojo. Es No, que perdón, siempre- blanco. Digo, Verde. me refiero al rojo oscuro. Solamente un dato, porque tú hablabas de datos. Claro. Bueno, pues yo es de esta tarde, a eso de las 4, entro en un periódico digital que se llama El Confidencial y veo un informe del Banco de España. Es que tiene narices la cosa. Informe económico del Banco de España en cuanto a la inmigración. Y esos son datos de esta tarde. De que la inmigración aporta el 25% del Producto Interior Bruto per cápita, o sea, por cabeza, a la economía de España. O sea, la cuarta parte de todo lo que se produce en España ya la aporta la inmigración. Y esos son datos verdaderamente A tener en cuenta. Y el A tener en 20%, cuenta. el 20% de lo que nosotros cobramos además, como jubilados. Pasa otra cosa, y es que muchas veces nos molesta, y ojo, y a Sí, mí, lo que pasa es que, por ejemplo, solamente un momentillo, María José, como puntualización a lo que dice Miguel, efectivamente, el sistema de pensiones hoy en España se mantiene Está apuntalado por se ello. mantiene por la aportación de los inmigrantes. Pero también hay que matizar que, como resulta que como los inmigrantes tienen unas tablas salariales inferiores a la de los españoles, lógicamente, la contribución a la seguridad social es inferior, con lo cual la repercusión que tiene en el mantenimiento del sistema de pensiones pues es relativo. No, lo que significa es que si es un 20%, es un 20%. Lo que pasa es que en lugar de trabajar 80.000 para ese 20%, trabajan 800.000. Por ejemplo, esa otra manera el de... profesor es de otra matemática manera, podrá... es otra manera. La suma de las partes. Y luego Exacto. quiero decir algo con lo que posiblemente muchas personas se identifiquen, y es que hay veces, mira, yo por ejemplo como mujer, a mí me ofende mucho ver pasar algunas mujeres marroquíes o de algún país del este incluso, que solo se les ven los ojos. Eso sería Entonces tema eso es para un otro. atraso, porque nosotras hemos luchado mucho por la liberación, y eso no significa que seamos peores mujeres. ¿Vale? Entonces cuando yo veo una mujer que no sé si libremente o no ha decidido salir a la calle, es como si ahora los hombres o algunos hombres salieran con pasamontañas y solo se les vieran los ojos. Echaríamos a correr, nos daría miedo. Los hombres con pasamontañas siempre los hemos asociado con los atracadores. Con tu guante y bozo. Bueno, pues yo pediría, creo que se ha notado en todas mis intervenciones en el programa, que soy antirracista y que soy profundamente humanista. O sea, me importan las personas. Pero ahora, eso sí, no me gusta, y creo que a muchas personas no nos gusta en este país, notar que hay un retroceso, porque hay muchas personas que vienen con una manera de pensar y una cultura que nos recuerda a otros tiempos nuestros, ¿vale? De represión y de discriminación. Entonces, eso es muy importante de cara a la integración. Eso tengámoslo en cuenta, porque eso nos divide, no nos une, nos divide. Y estamos en España. No olvidemos, estamos en España en 2025. Capaz que eso es otro programa. Bueno,
cortamos hoy y estoy totalmente de acuerdo contigo, antes de nada, ¿eh? Pero es que tenemos que cortar. Vale. Venga, pues muchísimas gracias a todos Buenas los que nos han noches. escuchado en directo y a aquellos que nos vean posteriormente, pues un saludo desde aquí por parte de todos. Fíjate la que Venga. tiene el día.